Muy buenos días amigos de la conciencia. Hoy 5 de enero del 2022, miércoles, mitad de semana. Hoy te traigo el capítulo 2 del libro La Escuela del Alma de Sepen Shimon Halevi. Bueno, pues vamos a la lectura. Organización espiritual. Así como hay una jerarquía descendente de las agrupaciones naturales y sociales de la humanidad, también hay una serie de asociaciones ascendentes relacionadas con los niveles espirituales que se elevan desde el individuo hasta la Dabkanmon, que simboliza al ser humano arquetípico. Estas agrupaciones internas son variadas, como sus contrapartes externas, por cuanto que son generadas todas las situaciones que se encuentran en la condición humana. Por tanto, pueden encontrarse personas espirituales entre los mendigos del Cairo y en medio de los acaudalados de San Francisco, en los exclusivos círculos en Londres y entre los bosquimanos primitivos en el desierto de Kalahari. Grupos de dichos individuos pueden aparecer en medio de una ciudad industrial o en el campo. Más aún, no siempre se encuentran en monasterios o en comunidades devotas. Pueden manifestarse como sociedades eruditas, organizaciones comerciales o solo como una asociación de personas viviendo en una casa, que es administrada de acuerdo con ciertos principios esotéricos. Se dice que una de cada 100 personas está interesada en el desarrollo espiritual, pero que de entre ellas solo una de esas 100 se mantiene en el camino y lo sigue a lo largo de su vida hasta el final. Esto significa que solo una de 10.000 de las personas que caminan sobre la Tierra está comprometida con la vida esférica del planeta. Aún así, esto suma un gran número de personas. Aquí empezamos a percibir que debe de existir un orden en el proceso selectivo. De lo contrario, el potencial de la sal de la tierra, como ha sido llamados, se perdería. Esto quiere decir que la aparente diseminación de tales personas debe ser supervisada, verificada y organizada de alguna manera. Es obvio que una operación de tal magnitud no puede ser llevada a cabo individualmente o para el caso por una organización terrenal. Aunque los practicantes exteriores de las más grandes creencias de la Tierra han inventado varios métodos para imitar el proceso, convirtiendo y dirigiendo a personas hacia funciones religiosas formales. El enfoque de aquellos a cargo del camino es, ciertamente, todo lo contrario, puesto que las condiciones se crean de tal manera que pueden tanto favorecer como dificultar la entrada de cualquiera que busca el camino. De modo que solo el que sea confiable pueda entrar. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el sistema operativo de una tradición esotérica? Ya que debe de existir algo más que solo reunirse para estudiar y practicar la espiritualidad en diferentes escuelas místicas. Ciertamente lo hay. Existe todo un esquema de niveles en el cual cada tradición encaja y lleva a cabo su misión particular en la vida espiritual de la humanidad. Existen varias formas de ver el esquema. Una es percibir la cadena de mando, otra ver cómo cada escuela modifica su presentación de acuerdo con la necesidad y el lugar. Considerando nuestro modelo de las divisiones naturales de la raza humana, lo expondremos en términos de correspondencia para poder percibir su organización esotérica. La primera unidad es la individualidad.
que contiene en miniatura todos los niveles. Tal individuo, suponemos, ha dejado de interesarse por la supervivencia física o de impresionar a la sociedad con su egoísmo, y desea explorar los mundos, el interno y el superior, para encontrar una realización más plena. Una persona como esta busca un significado no solo en su propia vida, sino en el universo en general. No está solo preocupada por su pequeña área de existencia, sino que desea saber por qué está aquí en la Tierra y con qué propósito. El primer contacto entre un buscador y la obra, como es llamada a veces, usualmente se realiza a través de su cultura, sea directamente por medio de la familia o a distancia, mediante la observación de las costumbres religiosas de su sociedad. Con frecuencia, el alcance de tales encuentros va más allá de participar en una banda, en una boda o en un funeral. Aquellos que asisten a los servicios religiosos pueden percibir que hay algo profundo implícito en el ritual y en las escrituras, pero estas experiencias a menudo son debilitadas por la repetición mecánica y inexpresiva de las oraciones y las ceremonias. En muchos casos, el único nivel alcanzado es el tribal, aunque la congregación parezca muy civilizada. Desde luego que hay excepciones, pero esto usualmente depende de la conexión interna del ministro, ya que hay rabinos, sacerdotes o imanes que son místicos. Los ministros no solo casan y entierran. El otro contacto principal con el reino del espíritu es a través de los libros, que pueden ser textos antiguos o transcripciones modernas de la filosofía perenne. Quizá algunos autores sean seres iluminados y otros una mezcla de realidad y fantasía. Algunos textos pueden ser una ventana perfecta para ese momento y otros una puerta cerrada hasta que llegue el momento adecuado. Las obras con contenido verdadero por lo general surgen a partir de una tradición, aunque en ocasiones son fruto de un individuo como Jacobo Boehme, el visionario alemán, quien a pesar de no haber tenido una educación formal, produjo una profunda versión de la enseñanza. Sin embargo, aún estaba sujeto a la influencia cultural de su formación cristiana y tuvo ayuda directa de los mundos superiores. Una tradición es el vehículo por medio del cual la enseñanza es transmitida de manera específica dentro de alguna civilización. Así, tenemos la metafísica budista y cabalística, rituales griego-ortodoxos y católicos, liturgia hindú y musulmana. A menudo, el buscador individual que rechazó su propio antecedente cultural encuentra resonancia en una tradición ajena que no tiene la carga pesada de la autoridad paterna. Para muchos, este es el punto de entrada hacia el segundo nivel de una familia espiritual. Los grupos corresponden con la categoría de la familia. Están compuestos por un número pequeño de personas que varían de 4 a 40 miembros, como una familia natural en la que todos se conocen y tienen algún tipo de relación personal, aunque solo sea la de darse cuenta de que comparten valores y metas. Más aún, un grupo generalmente tiene una cabeza, una figura paterna o materna y varios tíos, tías o personas mayores. El grupo también tiene las características de una familia en sus celebraciones y discusiones, en sus momentos de unidad y de tensión, desorden y organización. Los seres humanos son personas, aún en la obra espiritual, y la figura paterna inevitablemente tiene debilidades y lleva a cabo diferentes proyecciones positivas y negativas sobre los hijos, las cuales se mezclan con la interacción del grupo. Por esto lo detallaremos después, ya que en este momento solo expondremos el esquema general. Los grupos, como las familias, encajan en otros grupos en una comunidad que pueden ser percibidos como una escuela de grupos. Podemos ver este nivel de organización como una colección de familias espirituales, que siguen una forma de trabajar particular. Es posible que la conexión externa sea una fuente y un método compartidos,
cómo usar un mismo texto, o tal vez ser una alianza íntima que se basa en tener un instructor común que supervisa varios grupos. Dichas escuelas pueden ser innovaciones recientes para satisfacer el presente o antiguos establecimientos de la ortodoxia. Quizá algunas escuelas tengan edificaciones especialmente construidas para tal propósito, mientras que otras pueden reunirse en una selección de casas diseminadas alrededor de una ciudad, en las afueras de esta o en la campiña. Sin embargo, lo que hace a una escuela es que exista y opere en una escala más allá del alcance de un solo grupo. Por ejemplo, una escuela puede afectar la vida de una localidad, como las plásticas en la Edad Media. Aquí comenzamos a reconocer la capacidad en aumento y la organización de la jerarquía espiritual que cuida al mundo. En términos espirituales, el nivel de la nación corresponde con la línea que sigue. Esto significa que existe cierto énfasis en la forma y en su continuidad. Así, varias escuelas pueden llevar una versión particular de la enseñanza a diferentes partes del mundo. Por ejemplo, tenemos por un lado la interpretación hasídica de la Kabbalah, que se vive en la ciudad de Nueva York y en Jerusalén, y por otro, los colegios de los jesuitas en muchos países. La característica esencial de una línea en que tiene como una nación una naturaleza determinada que la distingue de las otras, de tal manera que reconocemos ciertas órdenes sufís por sus métodos. De hecho, un masón puede, a través de un saludo, saber si alguien pertenece a la misma línea. Un ejemplo más claro es la Iglesia Anglicana, que es exactamente lo que dice ser. Su modo de adoración, muy inglés, es fácilmente reconocido en Estados Unidos de Norteamérica, así como en África, Australia y Asia. Sin embargo, no todas las líneas pueden ser observadas en la superficie de la vida. Poco se ha dicho o realmente se conoce acerca de los Rosacruces, que son una línea dentro del siguiente nivel, es decir, de una tradición, en este caso, enfocada en lo oculto. Generalmente las tradiciones se desarrollan dentro de una civilización. En su mayoría, la cristiandad es un fenómeno europeo, mientras que el Islam es del Medio Oriente. Esto se debe a que la interacción entre la raza, el lugar y el espíritu producen una civilización específica en la cual la enseñanza se externaliza hacia una ortodoxia. Aquí, los temas esotéricos se vuelven prácticas formales, de tal manera que las realidades espirituales se convierten en dogmas de fe, cultos a personalidades y costumbres religiosas. Todas las religiones siguen estos patrones, aunque cada civilización produce su propia versión. Casi siempre las tradiciones están basadas en la vida de grandes santos, sabios y profetas, quienes transmitieron la enseñanza tanto para las masas como para el uso esotérico en esa parte del mundo en particular. Estos impulsos duran milenios porque la dinámica y la estructura de la enseñanza en general son asimiladas por el clero secular, que ocupa la cubierta externa, mientras que el poder interno es mantenido por los místicos de la tradición en líneas, escuelas y grupos. Aunque esto difícilmente puede observarse o reconocerse. Muchos sacerdotes y laicos se molestan cuando Moisés, Jesús y Mahoma son considerados como místicos del orden más elevado. La humanidad contiene el esquema en su totalidad. La analogía espiritual es la Torá, o enseñanza dada a Adán para que pudiera alcanzar su plena realización. Aquí tenemos la cadena completa de instrucción para la transmisión del conocimiento sobre la naturaleza de Dios, el universo y el hombre y su mutua relación. Así, la jerarquía espiritual asciende desde el individuo a través del grupo, escuela, línea y tradición, a los colegios celestiales que existen en otro tipo de tiempo y espacio, hasta la academia en lo alto instruida por Dios.
Visto como una totalidad, es posible percibir el esquema completo polarizado entre Adán Kadmon, el ser humano primordial e individual, con las distintas etapas del desarrollo en los niveles intermedios. Después de haber expuesto el diseño maestro, examinemos ahora lo que nos ha sido otorgado acerca de la historia de la enseñanza, desde los tiempos más remotos hasta los nuestros, para ver cómo ha fluido con el cambio de las condiciones. De esta manera vamos a preparar el antecedente para nuestra historia de cómo un grupo pasa por el proceso de convertirse en una escuela, con una tarea específica y en un momento determinado para que pueda florecer con el tiempo. Fin del capítulo. Que pases un excelente día. Te deseo lo mejor. Hasta la próxima.